Hola, ¿habéis estado nunca en la sala VIP del Museo Nacional d'Art de Cataluña? El Museo Nacional, como todos los museos, tiene un espacio que puedes alquilar para hacer eventos, para hacer comidas, ¿no? Es una sala, bueno, técnicamente es esta sala, que es la que os vengo a hablar hoy, con una capacidad de unas 25 personas que la alquilan para hacer eventos. Antes de empezar, quiero decir que esta no es una promoción pagada, pero como que esta sala es tan espectacular y se puede ver de forma gratuita a través del cristal, os vamos a hablar de ella para que no os la perdáis cuando subáis allí. Esta sala es la sala llamada de Caravanas de Oriente, diseñada por Josep Maria Sert para el palacio ubicado en Londres, en 25 Park Lane, justo enfrente de Hyde Park, donde un gran aristócrata se construyó su casa. Este aristócrata es Philippe Sassoon, que es este señor que vemos aquí. Que Philippe Sassoon era aristócrata, militar y político que desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial fue un gran referente en la comunidad cultural inglesa. ¿Vale? Es súper conocido por su gran gusto, por su buen gusto, ¿no? Reformó varios palacios y no solo en estos palacios los reformó, sino que invitó a la aristocracia de Londres para montar fiestas y para crear eventos. Philippe Sassoon, esta pintura que vemos aquí, esta la podemos ver en la National Gallery de Londres, que justamente Philippe Sassoon, en el momento en que era ministro de Cultura o ministro de las Artes en Londres, también era director de la National Gallery. Esta es una pintura de John Singer Sargent, pintada en 1923 y que podemos ver justamente en la National Gallery. Y es el ejemplo que, si nos fijamos, es el ejemplo de la elegancia, del saber estar, ¿no? Fijaros que su forma de representarse es esta idea de gentleman. Y Philippe Sassoon lo que hizo fue reformar 3 palacios victorianos y ponerlos a la moda del momento. El primer palacio que reformó es la decoración de Port Limp en 1915. Y en este momento ya cuenta con Josep Maria Sert, que vemos aquí el esbozo de las decoraciones que hizo para ese palacio, que seguramente se conocieron en los procesos de la Primera Guerra Mundial, ya que ambos estaban tratando con oficiales, ¿no? Josep Maria Sert hacía de enlace entre el comercio catalán y el ejército francés y que recibió la medalla de oro, la medalla de oro, recibió la Orden de la Legión Francesa justamente por esta gestión entre aliados. Y Philippe Sassoon era subdirector del ejército de aire, del ministro de aire, ¿no? Con lo que es muy posible que se conocieran. Y Josep Maria Sert le propone este esbozo, que es lo único que conservamos de Porlim, inspirado por las decoraciones no por las decoraciones, sino inspirado en las escenas de ballet, de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, ¿no? Que aquí hago un pequeño paréntesis, que Sergei Diaghilev lo que hizo era un gran empresario ruso que iba viajando de ciudad en ciudad moviendo su teatro ruso. Llegaron en Barcelona, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, pero estuvieron en Mónaco, estuvieron en París, estuvieron en Londres. Y a lo largo de este vídeo, cogemos toda esta idea de ballets rusos, donde había bailarinas, había animales, había trapecistas, ¿no? Era una idea de fantasía brutal. Pues si analizamos la pintura de Josep Maria Sert de 1915, pues ya vemos esta idea de elefantes, ya vemos esta idea de saltimbanquis o de elementos que flotan, creando este mundo mágico. Luego, Philippe Sassoon construyó en 1921 su casa en Londres, su casa particular, que es lo que hizo Josep Maria Sert, que es esta sala, que luego entraremos al detalle. Pero en 1925 construyó la gran Maison de Trent Park, que era un espacio, un parque, a unos 25 minutos de Londres, que Philippe Sassoon lo que hizo fue adquirirla como un palacio victoriano y incluir allí lo que había descubierto del Art Deco en París, ¿no? Crea unas salas
de colores, con cromados, con plateados, con dorados. Por ejemplo, hace un gran hincapié en las texturas, diferentes tipos de texturas que se pueden ver, ¿no? De mármol, de ropas, de sedas. Y fue muy curioso porque allí toda la aristocracia iba allí y uno de los grandes aristócratas describe la Maison de Trent Park como un sueño de otro mundo, que creo que es una forma muy bonita de describir una decoración. Pero lo bonito de Trent Park no viene a cuento, pero os lo cuento porque es que es fascinante. Era tan guay lo que hizo Philippe Sassoon que a su muerte en 1939 el gobierno inglés le confiscó la casa. Y la confiscó pensando para albergar a los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero no cualquier prisionero de guerra, sino a los prisioneros de guerra de alto rango. Pues así los generales alemanes se llegaron a albergar 56 generales alemanes en Trent Park. Tenían un espacio donde estar. Los generales se sentían cómodos, se sentían una especie de libertad, pero lo que no sabían los generales es que en las plantas bajas, es decir, en el sótano, el gobierno inglés lo había modificado para albergar más de 100 personas que estaban escuchando las conversaciones entre prisioneros. Y esto permitió sacar un montón de inteligencia alemana que incluso Winston Churchill llegó a decir que si no fuera por la M-Room, el código que se hizo de la Maison Trent Park, los ingleses no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Imaginaros, os explico esta historia para que entendemos la importancia de Philippe, la importancia justamente de Philippe Sassoon en esto que tenemos aquí en Barcelona. Vale, pues pasemos ya a las pinturas de la Sala Sert en Barcelona. Estas salas, a la muerte de Philippe Sassoon en 1939, su casa se desmontó, la de Londres, y se puso al mercado. Y en 1981, el Ayuntamiento de Barcelona adquiere 17 metros de paneles policromados por Josep Maria Sert, que son estos que vemos aquí, y los cede al Manac para hacer esta sala. Nos tenemos que imaginar que Josep Maria Sert también pintó la parte superior creando un cielo, pero no ha llegado hasta nuestros días. Básicamente, si vemos la pintura, es la historia de una caravana de personajes orientales que se desplaza hasta esta gran ciudad, ¿no? Y algo que me fascina, sobre todo de Josep Maria Sert, es el uso de diferentes texturas, en esta idea que Philippe Sassoon le pidió, ¿no? Por ejemplo, en las partes superiores podemos ver cómo utiliza este plateado pulido para crear reflejos, pero si nos vamos a los detalles, por ejemplo, aquí en estos detalles, vemos cómo lo vemos estos reflejos aquí en medio, pero en la siguiente imagen, pues vemos cómo le da un bruñido diferente a estos bronces, a estos plateados de aquí, para crear texturas diferentes. La idea que plantea Josep Maria Sert es que nosotros como espectador estamos justo en el centro de un palacio destruido. Vemos, por ejemplo, las columnas marrones aquí todo alrededor, que nos hacen de separación entre nosotros que estamos en la sala y lo que está pasando. A lo largo de todas las pinturas, lo que veremos son miles de personajes, todos rodeados de elefantes, ¿no? En esta línea oriental. Y, siguiendo con la idea de los ballets de Sergei Diaghilev, vemos palmeras, vemos gentes enfiladas en su cima. Este plafón es muy divertido porque vemos esta lucha de gansos aquí, ¿no? Y cómo esta gente están apostando allí. O, por ejemplo, aquí vemos un saltimbanqui que está pasando por una cuerda. Y es interesante que analicemos esta, ¿no? Porque si os fijáis, vemos a un personaje que está sosteniendo a un niño encima de los camellos. Pero si recordamos en mente, vemos, ha conservado esta pintura que salió en Sotheby's hace unos años, donde vemos a la misma persona, ¿no? Que esto es interesante entender cómo trabajaba Josep Maria Sert, ¿no? Él hacía estos plafones. Esto que vemos aquí es un dibujo preparatorio, es un óleo preparatorio, ¿no? Ya con los dorados, ya con estas escenas, con este uso
de los claroscuros y al compararlo vemos el gran cambio que hizo entre el proyecto inicial y el proyecto final, ¿no? Josep María Sert, en lugar de utilizar dorados, aquí lo que utiliza es azules y negros sobre este fondo plateado. Y si lo ponemos en contexto, en 1923 se acaba de descubrir, o está a punto de descubrirse, la tumba de Tutankamón, ¿no? Con lo que en la aristocracia inglesa esta idea de Egipto, esta idea de arte africano está muy en boga. Y otro elemento que es muy interesante es que Philippe Sassoon era homosexual, ¿no? En los años 20, ser homosexual no se podía ser homosexual públicamente, pero sí que todo el mundo lo sabía, pero se entendía que era un hombre solitario. Estaba prohibido por ley y podía ser castigado, ¿no? De las cartas de Philippe Sassoon solo se conserva una, que es una carta de amor a Jacques. Todo el resto se ha perdido. No, pues esta idea la volvemos a encontrar en los personajes, ¿no? Porque si os fijáis, la gran mayoría de personajes que aparecen son hombres. Es todo muy masculino, ¿no? Bueno, pues esto es, y si jamás tenéis la oportunidad de subir al Manac, esta sala la podréis ver si cruzáis la sala oval, justo delante del bar está la sala VIP, que la podéis ver a través de los cristales y vale muchísimo la pena ir hasta allí y visitarla porque es una sala que no deja indiferente a nadie. Pues espero que os haya gustado, muchas gracias por escuchar y que paséis muy buen día. Un saludo.